Muy buenas tardes, familias. Bienvenidas nuevamente. Mi nombre es Yanira Vázquez y en nombre del Ministerio de Educación quiero darles la bienvenida a este espacio preparado para ustedes. Quiero agradecer a todas las familias y docentes que semana a semana nos acompañan desde todo el Perú. Piura, La Libertad, Cusco, Lambayeque, Moyobamba, Lima. Queremos seguir reforzando este espacio creado para ustedes, por lo que les pedimos que nos dejen sus comentarios sobre los temas que quisieran que abordemos en futuras transmisiones. Para nosotros, apoyar a las familias es el primer paso para ayudar a nuestras niñas, niños y adolescentes. Y en esta semana de prevención del embarazo en adolescentes, creemos importante, pues, conversar y aprender juntos nuestros roles como padres, madres y cuidadores para una crianza respetuosa y saludable en el hogar. De esta manera, contribuimos a disminuir conductas de riesgo que puedan afectar el bienestar de nuestros hijos e hijas, como por ejemplo el embarazo, maternidad o paternidad adolescente. El embarazo adolescente es una situación de riesgo que afecta el desarrollo social y la salud pública en el Perú, vulnerando derechos fundamentales, impactando en el bienestar y el desarrollo integral de las y los estudiantes. En el Perú, alrededor de 13 de cada 100 adolescentes de entre 15 y 19 años ya son madres o se encuentran embarazadas por primera vez. Por otro lado, existen casos de embarazos en niñas que están alrededor de los 10 años, casos de embarazos en niñas que están alrededor de los 10 años. Lamentablemente, pues, estas cifras en nuestro país ha triplicado en el 2020, y lo preocupante de las cifras que se conocen son solo de las denuncias y o reportes, pero debe haber casos también invisibilizados, y obviamente esto implica situaciones de violencia sexual en aumento ante la pandemia y el confinamiento. Estas cifras nos demuestran la importancia del reconocimiento de la educación sexual integral desde edades tempranas y el involucramiento de las familias en ello, ya que la gran mayoría, pues, no fue educada de esta manera y no tienen los elementos suficientes para abordarlos adecuadamente en sus hogares. Desde nuestro rol como madre, padre y cuidador, es importante, pues, comprometernos en esta prevención. Y para conocer más sobre el tema, hoy nos acompañan Carmen Heredia, consultora de Tierra de Hombres, y Janet Raceto, coordinadora técnica nacional de educación de Plan Internacional, con quienes hablaremos abiertamente del tema y fortaleceremos algunas pautas de crianza que nos ayudará a evitar conductas de riesgo que puedan afectar el bienestar, proyecto de vida y continuidad educativa de nuestros hijos e hijas. Bienvenidas, Carmen y Janet. Carmen, por favor, ¿nos podría dar tus saludos? Claro que sí, Yanira, gracias. Buenas tardes con todos, con las familias y con los docentes que en estos momentos nos acompañan. Quiero agradecerles la participación en este espacio virtual que nos permite llegar a ustedes en esta conversación que es tan importante para acompañar en el proceso de desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Como mencionaba, es parte de nuestra responsabilidad el poder atender, no solo de manera con materiales, con proveer la educación de nuestros hijos, sino también lo más importante es poder acompañarlos en este aspecto del desarrollo psicológico y social que tienen nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Y poder nosotros conversar y aprender en este espacio, que es un espacio colectivo de aprendizaje, es muy importante para que podamos identificar estrategias que permitan acompañarlos a ellos en esta parte de conocer acerca de su salud y sus derechos sexuales y cómo poderles dar y contribuir a crear espacios de confianza, de comunicación, sobre todo para que estos niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes puedan hablar sobre las dudas o sobre las ideas que tienen alrededor de cómo tomar decisiones sobre su cuerpo,
sobre las cosas que les van pasando en esta etapa que es tan importante como es la adolescencia. Muchas gracias. Gracias, Carmen, por acompañarnos. Estoy segura que nuestras familias que hoy nos siguen puedan tener consejos determinantes que les ayudará en la mejora del bienestar de sus hijos e hijas. Bienvenida, Janet. Por favor, tus saludos. Bien, buenas tardes, estimadas familias y docentes que nos acompañan en este espacio de encuentro en pro del bienestar y de la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es realmente importante identificar cómo estamos juntos y juntas en este momento, porque para trabajar en pro del bienestar y la seguridad tenemos que estar de la mano tanto la escuela, las familias, bien, y también la comunidad. Entonces, les agradecemos mucho realmente el tiempo que se dan este espacio, que va a ser fructífero, bien, y que es un espacio para compartir y aprender juntos y juntas. Qué importantes saludos que nos brindan cada una de ustedes. Muchas gracias, Carmen y Janet, y creo que ambas estamos coincidiendo en el tema del acompañamiento. Bueno, gracias por estar en esta transmisión. Definitivamente, pues, hablar de nuestras hijas e hijos, y sobre todo de las y los adolescentes, y cómo fortalecer su bienestar emocional, pues es todo un reto. Reto que también tenemos cuando debemos abordar temas que ayudan a prevenir el embarazo adolescente. Esto no puede ser un tema que obviemos, sino por el contrario, asumir que la familia es un componente fundamental en la educación sexual integral de nuestras hijas e hijos, teniendo en cuenta que también pues es la oportunidad para fortalecer valores, proyecto de vida, todas estas apoyadas desde un diálogo respetuoso, en donde nuestras hijas e hijos no solo sean simples receptores, sino también recoger y reconocer sus intereses genuinos, además por el respeto a su etapa de desarrollo. Para todo esto, una de las primeras cosas que debemos de tener en cuenta es que nosotros mismos, nosotras mismas debemos de estar informados. Y esa información debe ser, pues, a través de fuentes confiables que nos ayuden, pues, a entender la importancia de la prevención. Por eso, mi primera pregunta en este espacio va en ese sentido. ¿Qué información deben conocer las madres y padres sobre la prevención del embarazo y paternidad en la adolescencia? También invito a las familias a que puedan comunicarse, a que nos comuniquen qué creen sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Dejen sus respuestas por el chat, que los estamos leyendo. Coméntanos, Carmen, por favor, sobre esa pregunta. Gracias, Yanira. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta, que es bueno que los padres y los docentes tengan en cuenta, es que al hablar de un embarazo adolescente, no tenemos que asumir necesariamente que esto es consecuencia de la propia adolescente o de una mala decisión de ella. Tenemos que reconocer que los embarazos adolescentes también pueden ser causados tanto por una decisión consensuada, o sea, porque ella tomó la decisión, o de repente fue inducida por una decisión por falta de información, o porque también, sobre todo, fue realizado con violencia sexual. Y en ese sentido, cada caso debe ser tratado con una atención a esas características. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de los embarazos adolescentes causados producto de la violencia sexual, es necesario enfatizar y darnos cuenta que no es culpa de la víctima el haber sido violentada. Es importante reforzar la idea del consentimiento permanente sin importar el momento en que se está dando la relación sexual. Cuando uno dice no, es no. Es lo que tenemos que nosotros como padres, como docentes, reconocer. Que cuando una adolescente es violentada sexualmente, ella no tuvo la culpa, porque la víctima es la que carga con todo ese peso. En este caso es recomendable por eso el acompañamiento psicológico para la adolescente y para la familia. Y en aquellos casos en que la estudiante está en una situación de embarazo de manera consensuada, es importante que se brinde el acompañamiento también a esta adolescente embarazada para que pueda organizar su proyecto de vida. El embarazo adolescente no termina con la vida del adolescente. Ella tiene que continuar con sus proyectos de vida y reconocer sus derechos
Y uno de los principales es el derecho a la educación. Ella no tiene por qué dejar de estudiar. Y de ese modo, permanecer en el sistema educativo es responsabilidad de los padres también y es responsabilidad de los docentes. Y que termine sus estudios. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas gracias, Carmen. Qué importante es permitir, pues, que nuestras hijas e hijos desarrollen capacidades. Tú lo has dicho, has hablado del consentimiento. Qué importante tema a considerar también desde la familia. Cuando uno dice no, no es no. Estas capacidades, pues, ayudan a identificar situaciones de riesgo que puedan afectar su bienestar y vulnerar sus derechos sexuales. Y tener en cuenta lo valioso que es tener prácticas también de autocuidado en sus vidas, siendo una de ellas la prevención del embarazo adolescente, ya que también pues esto favorecerá de manera integral a toda la familia. Quizás muchas o muchos de nosotros no hayamos tenido pues esta oportunidad de estar en esos espacios, de tener esta información en su momento oportuno, pero nunca es tarde para aprender, para reaprender y reconocer también o incorporar nuevos conocimientos que nos permitirá abordar mejor estos temas. Nuestro rol como madres, padres y cuidadores pues requiere de un aprendizaje continuo. Ello es también un gran ejemplo para nuestras hijas e hijos. Janet, precisamente pues aquí los padres siguen jugando un rol importante y ahí iba nuestra siguiente pregunta. ¿Qué rol desempeñan las madres y padres en el desarrollo de la autonomía como factor protector frente al embarazo y paternidad en la adolescencia? Coméntanos, Janet. Bien, las madres y los padres desarrollan diferentes roles. Hay dos roles muy importantes dentro de este contexto. El primer rol es el rol de guías. ¿Por qué de guías? Porque recordemos que son los padres y las madres quienes van a propiciar las diferentes acciones para el desarrollo de la autonomía de los chicos y de las chicas. ¿Y qué entendemos con autonomía? ¿No? Recordemos que la autonomía tiene que ver con estas reglas de conducta que cada uno, que cada una, incluso desde que somos niños, ¿no? Y muchos más adolescentes, establecemos para nuestro propio bienestar y las relaciones con los demás, ¿no? Recordemos que en algún momento los chicos y las chicas van a tener que tomar decisiones de manera independiente. Entonces, un rol importante es este acompañamiento, fortaleciendo la autonomía de los chicos y de las chicas. Aquí, ¿qué hacemos o qué deben hacer los padres y las madres? Confiar en las capacidades de cada uno y de cada una de ellas. Recordemos cuando éramos adolescentes, ¿no? Entonces, nosotros, los adolescentes, cuando éramos adolescentes y los chicos que están en casa y las chicas, si sentimos que confían en nosotros, eso también genera responsabilidad en nosotros, ¿no? Y lo que voy a hacer es actuar de manera autónoma y no esperar que haya alguien o que esté alguien a mi lado finalmente para yo tomar una buena decisión. Por ejemplo, ¿no? Si los chicos y las chicas están en casa para fomentar esta autonomía, ellos y ellas pueden tener un horario donde plasmen sus diferentes actividades, tanto las actividades académicas como las actividades también recreativas. Con relación a las actividades de estudio, se puede propiciar un espacio durante la semana, y acá hablo de un espacio con relación al tiempo, al cierre de cada semana, ¿no? Donde a propósito de este horario que han realizado nuestros hijos e hijas, podamos conversar, ¿no? Llega el fin de semana, ¿no? Con este horario que ellos han trabajado, podemos hablar de los retos y dificultades. ¿Cómo nos fue durante la semana? A veces, cuando somos adolescentes y lo debemos recordar también, es un poco difícil, ¿no? Tener un espacio como para conversar. Entonces, esta estrategia de yo tener el horario, ¿no? De poder esperar el fin de semana y conversamos, ¿no? ¿Cómo te fue con las actividades? ¿Cuáles fueron los retos que tuviste para desarrollar las diferentes actividades? ¿Qué hizo que no cumplieras con la actividad? Porque puede pasar también, ¿no? Que algo de lo que yo propuse dentro de mi horario no lo haya cumplido. Aquí no es estratégico si alguien no cumplió con algo que se había propuesto, castigarlo o castigarla. No, es justo un espacio muy rico para la reflexión.
situación, ¿no? Yo puedo preguntarle, por ejemplo, ¿qué podrían hacer diferente para cumplir lo propuesto? ¿Qué apoyo necesitas para cumplir con la tarea propuesta? ¿Cuál es el compromiso, bien, que tú vas a asumir para la siguiente semana? Entonces nos damos cuenta que con este tipo de preguntas, de exploración, de reflexión, lo que estamos haciendo es fortalecer la autonomía en los chicos y en las chicas. Otro aspecto importante, otra estrategia también, es que cuenten con rutinas y actividades de responsabilidad dentro del hogar. Y aquí también, ¿no? Dar este ejemplo de que la distribución de las tareas se tiene que dar dentro del hogar, rompiendo los estereotipos de género, ¿no? Tanto varón como mujer, hijo, hija, el esposo, la esposa, quienes vivamos dentro del seno familiar, nos hacemos cargo de las actividades domésticas. Esto, como les mencionaba, fortalece la autonomía y recordemos que los chicos y las chicas aprenden con el ejemplo. Yo puedo decirles muchas cosas a los chicos y a las chicas, pero no hay mejor forma de transmitir seguridad, que se confíe en ellos, desarrollar autonomía a través del ejemplo. Otro rol importante, bien, es el rol protector. Y aquí no confundamos el rol protector con la sobreprotección. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un rol protector o de brindar protección? Es de propiciar un entorno seguro dentro del hogar, un entorno saludable. Y para esto, ¿qué podemos implementar dentro del hogar? Establecer espacios de conversación cercana, ¿no? En los cuales se hablen de los miedos, de los logros, de las alegrías, de las necesidades de cada uno y cada una de las integrantes de la familia. Entonces, establecer espacios para generar vínculos. El reconocimiento también de los afectos. Entonces, el día a día hace que corramos, ¿no? Y no nos demos un espacio para hablar de nuestros afectos, propiciando, por ejemplo, caricias emocionales, una frase positiva a mi hijo, a mi hija, una frase positiva a mi pareja. Entonces, eso hace que se genere un clima mucho más sano dentro del hogar, ¿no? Seguro y también protector. Y por último, con relación al rol protector, generar estos espacios, como ya les mencionaba, de interrelaciones sanas, ¿no? Siempre con el ejemplo, las buenas formas, porque eso va a ser también que los adolescentes y las adolescentes repliquen estas mismas formas de actuar con su entorno, con sus compañeros y con las personas finalmente con las que se va a relacionar siendo adolescente y a lo largo de su vida. Bien, gracias, Janet, por todos estos consejos y recomendaciones que nos has brindado. Qué importante es fortalecer la autonomía, tú lo has dicho muy bien, esta autonomía en nuestros hijos e hijas, pues para establecer reglas de conducta para sí mismos y en sus relaciones con las y los demás. Muy cierto lo que nos comentas, como padres y madres debemos propiciar un entorno seguro y protector dentro del hogar. Y también como ciudadanos debemos estar atentos también si conocemos de casos en los que algunas familias no ejercen ese rol protector que tú lo acabas de mencionar, ya que por encima de esta protección de los y las menores, y ante ello, como ciudadanos, ciudadanas y Estado, se debe actuar. O sea, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y para seguir reforzando esos aspectos, en esta semana de prevención del embarazo en adolescente, estamos conversando con dos especialistas muy capas, quienes nos están dando pues orientaciones muy importantes para prevenir el embarazo en la adolescencia. Carmen, ¿qué importancia tiene la autoestima y el plan de vida en la prevención del embarazo y paternidad en la adolescencia? Coméntanos, por favor. Bien, la autoestima y el plan de vida son muy importantes para prevenir el embarazo. Tanto en hombres como en mujeres en la etapa de la adolescencia, la autoestima es muy importante. Es enseñarle al adolescente que se acepte a sí mismo, es decirle que él vale por sí mismo, que lo que él haga, que lo que él se ponga está bien. El no querer encasillarlo a un adolescente como si fuera igual a otro adolescente. El no querer, así sean hermanos, que sean igual uno a otro, que cada uno es diferente y cada uno es bueno como es.
Eso es importante. Janet nos hablaba de los mensajes positivos. En la adolescencia es muy importante, porque en la adolescencia está la aceptación de uno mismo, y esa es la autoestima. Si nosotros no le damos refuerzo a este adolescente, tanto hombre como mujer, él va a creer que no tiene valor, incluso va a creer que no tiene valor su vida, y va a hacer acciones de riesgo contra sí mismo, por la falta de valor que cree en sí mismo que él tiene. Es importante también que le reforcemos que las expresiones de insulto no deben ser aceptadas y que no se las debe creer y no realizarlas como adultos contra ellos en el entorno familiar. No le puedes decir a un adolescente, tú no sirves para esto, tú no sabes, a un adolescente. Lo que comúnmente le decimos a las mujeres adolescentes, no sirve para las matemáticas, solo los varones son buenos en las matemáticas. Ese tipo de apreciaciones no son positivas, son negativas. El decirle eso a un adolescente la desvaloriza y hace creer que todo aquel que le diga cosas que las desvaloriza están bien y que las crea y que le cree problemas después de valoración de sí misma. Eso es por un lado. Y por otro lado, reforzarla, que es importante reconocer que en la adolescencia hay emociones negativas. Es parte de la adolescencia. El llorar, el sentirse mal, tanto en hombres como en mujeres. Porque es parte de la adolescencia reconocer que hay situaciones de llanto, que hay situaciones que me llevan a tener emociones negativas. Pero este proceso en el desarrollo de la adolescencia es experimentar diferentes tipos de emociones. Así como me río, así puedo llorar. Y que no está mal, que es propio de mi desarrollo, de encontrarme a mí mismo y de expresarme. Lo importante es identificarlas, identificar por qué me estoy sintiendo así y ayudarle, identificarlo. ¿Por qué te estás sintiendo así, hijo? ¿Por qué te estás sintiendo así, hija? ¿En qué te puedo ayudar? Que le tenga confianza para decirle, no te preocupes, vamos a ver, porque pensemos juntos y cómo podemos hacer para ayudarte, para salir de esto. Y ahí en ese nivel ayudarle, que el adolescente tiene que tener planes de vida. Tiene que plantearse qué voy a hacer de aquí en el futuro. Claro, no se va a presentar de aquí a los 70 años, ¿no? No le vamos a pedir eso, pero de aquí a 5 años, ¿qué quiero hacer? Quiero aprender a tocar guitarra, quiero aprender a estudiar inglés, quiero ser buena deportista, quiero ser destacada en esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para llegar hasta ahí? ¿Qué cosas me pueden obstaculizar que yo cumpla con ese plan de vida que me estoy poniendo? Y ahí es donde yo entro con la prevención del embarazo. Y le empiezo a decir, si tú te embarazas, si tú tienes un niño, ¿tú crees que podrías lograr esto que quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas saber? No está mal enamorarse, porque también a veces queremos negar que en el adolescente el enamoramiento. El enamoramiento no está mal, es parte del desarrollo de su sexualidad y de todos nos hemos enamorado, hipotéticamente, imaginariamente y también físicamente y realmente. Pero no está mal. El cómo llevar ese enamoramiento es lo que tenemos que acompañar y enseñar para protegerlos y que no lleguen a embarazarse, tanto hombre como mujer. Gracias. Muy cierto lo que nos comentas, Carmen. Esto que nos acabas de decir, y sobre todo que acá no estamos hablando solamente de un embarazo solamente en la mujer, estamos hablando que también el varón es afectado, ¿no? Entonces, qué importante esto que hace alusión Carmen, ¿no? El autoconocimiento, la confianza, la autoestima y el contar con un proyecto de vida, pues, contribuyen a la prevención de situaciones y comportamientos de riesgo, tales como el embarazo y la paternidad en la adolescencia, tema que nos ha traído el día de hoy. Abordar la prevención del embarazo adolescente en la familia desde una mirada integral a partir de la construcción de relaciones de confianza, generando ese vínculo positivo con ellos y ellas, como nos menciona Carmen, ¿no? Para poder abrir esa posibilidad de dialogar cuando una situación les preocupa, ¿no? O necesitan comunicar pues justamente a esa persona de confianza. ¿Quién mejor que el papá, la mamá o el cuidador para poder estar prestos a escucharlos? Y es ahí justamente ese momento oportuno, ¿no? Para brindar orientaciones adecuadas,
motivándoles a tomar decisiones con asertividad que favorezcan su proyecto de vida y les permita, pues, evitar situaciones de riesgo como un embarazo adolescente. Muy bien, Carmen, gracias. Bien, vamos a pasar a una cuarta pregunta y también importante, todas las preguntas que estamos abordando son muy importantes en este espacio y esperemos porque nuestras familias estén atentos para poder escuchar y estar, pues, también poder aprender, ¿no? O reaprender también. ¿Qué acciones podemos desarrollar desde la familia y comunidad para prevenir el embarazo y paternidad en la adolescencia? Coméntanos, Janet. Gracias. Justo esta prevención del embarazo, como mencionaba al inicio y como lo estamos enfatizando ahora, es tarea realmente de todos, ¿no? De la familia, de la comunidad, ¿no? De la escuela, de la sociedad en sí. ¿Cómo podemos fortalecer? Una primera manera es justo fortaleciendo la agencia de los niños, niñas y adolescentes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de agencia? Son esos recursos con los que cuentan las personas para actuar con responsabilidad sobre la propia vida, para definir y conseguir los objetivos, las metas y propósitos. Es esta capacidad que me permite elegir y tomar decisiones en pro de mi bienestar. Entonces, si nosotros educamos a nuestros hijos e hijas, fortaleciendo su agencia, esta capacidad que ellos tienen para tomar buenas decisiones y los empoderamos, ¿no? Algo que es importante, que está muy alineado a lo que decíamos hace algún momento de la autonomía, poder empoderar, ¿no? Tanto a los niños como a las niñas, que se identifiquen, que son capaces, ¿no? Que podemos lograr nuestras metas. Pero como decía Carmen, yo necesito un plan de vida, ¿no? Yo necesito ser consciente finalmente del camino y de las decisiones que deba de tomar. Y algo relevante aquí es empoderar tanto a los chicos, a las chicas, fortaleciendo o identificando que cada uno identifique sus capacidades, indistinto al género, ¿no? No es el que, eres mujer, ¿no? Tú puedes hacer determinadas tareas y hay tareas que no vas a poder hacer por ser mujer, ¿no? O lo mismo con el varón. Entonces, esta agencia en la cual también se refuerce el que juntos y juntas podemos lograr grandes cosas. Otra recomendación o consejo, bien, trabajar de manera conjunta en la implementación de la educación sexual integral, ¿no? Recordemos que la educación sexual integral está orientada al bienestar, ¿no? Tanto de los chicos como de las chicas, y busca que finalmente las personas podamos tener relaciones interpersonales sanas. Cuando hablamos de educación sexual, hablamos del reconocimiento de nuestras emociones, el reconocimiento de las emociones de los otros también, de las otras personas, para así tener estas relaciones mucho más sanas. Como decía Carmen hace algún momento, cuando hablamos de educación sexual integral, estamos hablando de autoestima, ¿no? Estamos hablando del reconocimiento y del cuidado personal. Estamos hablando también de estas relaciones que tenemos interpersonales. Hablo del contacto entre una persona y otra, en el trato común que tenemos las personas, ¿no? Rompiendo ese tema también de los estereotipos de género. Finalmente, la educación sexual integral está orientada al bienestar. Además, también podemos o debemos educar a los niños y niñas, como les decía, en igualdad de género, ¿no? Como mencionábamos, identificando o fomentando esta idea de que los dos, tanto varón, mujer, bien, pueden cumplir sus metas, pueden cumplir sus sueños, erradicando frases como hay un sexo débil, ¿no? Hay juegos exclusivos para niños, hay juegos exclusivos para niñas. Entonces, viendo que tanto varón como mujer son capaces para lograr sus sueños. Fortalecer en los adolescentes, varones, las nuevas masculinidades, ¿no? Donde los chicos identifiquen que tienen la capacidad para conectar con sus emociones. Recordemos nosotros cuando hemos sido adolescentes, ¿no? Y lo mencionaba también Carmen hace un momento, es una etapa clave porque estamos reafirmando nuestra personalidad, ¿no? Y recordemos cuando éramos adolescentes, no sé, el adolescente varón o yo siendo mujer, recuerdo lo que pasaba alrededor y es como que el hombre no llora,
¿no? El hombre no puede demostrar sus emociones, ¿no? O es normal que el hombre pueda tener 3, 4, 5 enamoradas, por ejemplo. Entonces, todos estas frases, ¿no? O estas formas de actuar que muchas veces se nos ha instaurado desde que somos niños, ¿no? Niñas, y permanece en la adolescencia y en la adultez, lo que genera finalmente es perjuicio tanto en los varones y en las chicas, ¿no? Por eso es que aquí hay que fortalecer estas nuevas masculinidades, es decir, que los varones puedan también expresarse, ¿no? Yo recuerdo que leía un libro donde, por ejemplo, había un varón adulto que contaba diferentes testimonios de cómo, por ejemplo, el machismo lo había afectado, y él decía que fue al entierro de su hermana y no podía llorar por un tema social, porque había quedado tan instaurado en su mente que los hombres no lloran, ¿no? Entonces, el machismo finalmente daña mucho, ¿no? Tanto a las mujeres como a los varones. Y lo vemos, por ejemplo, en estas cifras de violencia de género. Entonces, hay que educar en igualdad de género y con relación a nuestros hijos varones en estas en estas nuevas masculinidades. Bien. Además, también con relación a las familias, a las relaciones que se dan dentro de la familia, hay que fortalecer las paternidades activas dentro del hogar, propiciando que tanto la madre como el padre, si hubiesen las dos figuras dentro del hogar, se involucren de manera activa en la crianza de los niños. Y de esta manera, nuestros hijos e hijas van a aprender con el ejemplo y van a tener la claridad de que traer un hijo al mundo es responsabilidad de las dos personas que tomaron la decisión, ¿no? Y con esto consolidamos la responsabilidad hacia la maternidad o paternidad futura. Y además, ¿no? Con relación a la comunidad, hay que contribuir a erradicar estas prácticas, como le decía, mucho el tema del machismo, ¿no? Y estas prácticas también sexistas, donde se muestra a las niñas y adolescentes como objetos. Podemos trabajar, y es nuestro compromiso de todos y de todas, ¿no? De manera conjunta, para destacar el valor de los afectos y la responsabilización. Es decir, frente a alguna decisión, yo me tengo que hacer responsable. Y en las relaciones que yo tenga con otras personas, bien, hablo en las relaciones sociales o el enamoramiento también, tener claro el valor de los afectos, ¿no? El respeto que yo debo tener frente a la otra persona. Estas serían como algunas pautas para compartir justo en base a lo que podemos hacer y las diferentes acciones, ¿no? Para prevenir el embarazo y la paternidad en adolescencia. Muchas gracias, Janet. Muy valiosas tus recomendaciones, y pues efectivamente la educación sexual integral, como lo has dicho, de calidad, clara, oportuna y científica, proporciona competencias, capacidades, actitudes y valores para que las y los adolescentes pues tomen decisiones con autonomía, capacidad reflexiva, juicio crítico y seguridad personal para responder con asertividad ante situaciones de presión por parte de la pareja o grupo. Y así puedan tomar decisiones informadas y responsables respecto a su sexualidad. Asimismo, como padres y madres, debemos valorar la visión de futuro y el plan de vida de nuestras hijas e hijos. No minimizarlos. Esos son sus sueños. Y los sueños hay que abrazarlos. Son aspectos que también influyen en la prevención del riesgo, como el embarazo y la paternidad en la adolescencia. Bien, ya tenemos las preguntas del público y se nota que han estado muy atentos a este espacio, sobre todo a la temática, y hay preguntas muy interesantes. Vamos con la primera pregunta. De repente, no sé si Carmen o Janet, cualquiera de las dos puede responder, o en todo caso, de repente podría ser Carmen. ¿Cómo podría conversar con mi hija de 14 años sobre el tema si es una adolescente muy rebelde y nunca quiere escuchar? Quizás de repente, Carmen, ¿pudieras darnos esa respuesta, por favor?
Sí, gracias, Yanira, y gracias por la pregunta, porque realmente esa es una pregunta muy común, y yo me la hice cuando mi hija tenía 14 años y mi hija era rebelde, sí, así que la entiendo a la persona que hace la pregunta, ¿cómo conversar con mi hija? Abriendo puentes. Nosotras como madres conocemos a las hijas, sabemos cómo son, qué les gusta, qué no les gusta, crear un espacio para nosotras, crear un espacio en el cual definitivamente no juzguemos, no critiquemos, nosotras las madres no critiquemos, aprendamos a escuchar primero, aunque por dentro nos muramos de miedo, porque sí, eso pasa, nos morimos de miedo pensando en que queremos sobreproteger a nuestra hija de todo lo que está afuera como si nosotros pudiéramos. Les digo, no podemos. Primero tenemos que partir de decir que no podemos protegerla. Lo que sí podemos para protegerla es darle confianza y herramientas. Las herramientas que hemos estado hablando que son autoestima, plan de vida, autonomía, que les acaba de hablar Janet muy bien, responsabilidad, identificar riesgos. Si nosotras no les enseñamos a identificar riesgos, cómo se acercan los enamorados, si estás enamorada, qué son conductas de riesgo de un varón cuando se acerca a una chica. Y no tener miedo a decirlo, pero ir poquito a poco, sin juzgar, solamente estableciendo la comunicación y la confianza. No diciéndole, cuando ella nos cuente, por ejemplo, ella nos puede contar, mamá, me gusta un chico y yo soy la que lo sigo y lo persigo. ¿Qué puede pasar? Porque las chicas también, pues, tenemos derecho a expresarnos, claro, pero, hijita, ¿y tú crees que así te va a hacer caso? Veamos los pros y los contras. A ver, ¿qué pasa si te hace caso? ¿Qué pasa si no te hace caso? Si de repente sale corriendo. O sea, tratar de ponernos en los zapatos de ella y reconocer que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, existen los medios virtuales, los medios de comunicación. No querramos tenerla metida en una burbuja de aire que se va a romper en cualquier momento. Y que por eso, cuando una jovencita empieza a ser rebelde, es porque hay cosas que le están molestando. Hay cosas en ella que de repente la están poniendo de ese carácter porque tiene miedo. Porque en realidad la defensa de un adolescente cuando tiene miedo es la rebeldía. Muchas veces. Y está pidiendo a gritos, ayúdame. Ayúdame a resolver mis conflictos internos. Porque está en conflicto entre dejar de ser niña y convertirse en un adolescente. Está sintiendo cambios en su cuerpo, pero no solamente sintiendo cambios en su cuerpo, sino está sintiendo cambios en su mente, en sus gustos, en sus relaciones con los otros, en cómo influye lo que opinan sus pares, o sea, los demás adolescentes en relación a ella. Entonces, simplemente, hermanos, de mucho valor, de mucha paciencia y de mucha escucha. Gracias, Carmen. Muy valioso lo que tú nos comentas y sobre todo yo me quedo con esta parte que tú haces mención y que tiene que ver con la empatía, ¿no? Entonces, y es una habilidad muy importante que debemos poner en práctica en la familia. Tenemos una siguiente pregunta. ¿De qué manera puedo realizar actividades en casa que generen prácticas para evitar el embarazo adolescente de mi hija? Janet, coméntanos, por favor, esta pregunta. Sí, una de las prácticas, justo mencionaba Carmen, es la comunicación y la confianza, ¿no? ¿Cómo yo puedo fortalecer esta confianza? Tengamos espacios en los cuales podamos trabajar en base a los sueños de las chicas y de los chicos, por ejemplo, que dibujen, ¿no? Es importante y es bueno que uno plasme, porque a veces tienes las ideas o el consejo, por ejemplo, yo le digo a mi hija, si hay que hacer esto, el otro, claro, no necesariamente porque yo le dé un consejo, ¿no? El día de mañana las palabras se van a convertir en acción. Yo debo tener espacios de trabajo con los chicos y con las chicas. Claro, siendo adolescente, ya sé cómo lo hago, cómo me acerco. No, pero hablemos de los sueños, ¿no? Dibujemos los sueños. Nosotros dibujemos los sueños que teníamos cuando teníamos 14 años, 15 años. Hagamos que nuestros hijos, nuestras hijas también puedan dibujar esos sueños, ¿no? Estas imágenes, por ejemplo, que las pongan en los lugares que más transitan. Y esto siempre, generar justo experiencias que nos permitan conversar,
¿no? Porque claro, si yo hablo de los sueños, ahí es una buena entrada, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer para lograr estos sueños? ¿Qué podría dificultar tu sueño? Entonces nos damos cuenta que con una actividad específica yo genero el espacio de conversación y algo muy potente son las preguntas, ¿no? Y en ese momento voy haciendo preguntas, ¿no? Para que el mismo chico, la misma chica pueda reflexionar. Y no solo, les decía, el consejo funciona a un nivel, pero no cambia necesariamente una voluntad del consejo, ¿no? Lo que sí son las experiencias. Y algo importante también, como lo decía hace algún momento, ¿no? Es el modelo que yo implemento en casa con relación o en base a las relaciones sanas, ¿no? A las relaciones afectivas. Muchas niñas vemos, o chicas, claro, buscan como una salida, ¿no? O claro, porque no tienen esta protección en casa, salen el enamorado, la enamorada y por presión muchas veces no decimos no. Entonces, eso es importante, empoderar a las niñas, ¿no? Que podamos aprender a decir no. Y eso tiene que darse en las relaciones de casa, porque ¿qué pasa si yo le propongo algo a mi hijo, a mi hija adolescente, ¿no? Y ellos me dicen no, yo lo castigo o la castigo. Que nos fundamente, ¿por qué no? O sea, esa práctica también es importante. O sea, tenemos miedo, no sé si les pasa o nos pasa decir no, porque el no es un castigo. O sea, como yo dentro de mi espacio del hogar no, identifico que el no es castigo, cuando salgo del seno del hogar, sé que está prohibido decir no, ¿no? Entonces, hay que incluir esto en la práctica de las relaciones familiares, ¿no? Espacios para que los chicos puedan conversar, puedan argumentar también. Cuando un adolescente tiene una opinión o piensa diferente a nosotros, tengamos estos espacios también de conversación horizontal, ¿no? Abramos esta puerta también con ellos y con ellas. Y otro aspecto que ya lo había mencionado y quizás para enfatizar, ¿no? Cuando decía estas caricias emocionales se pueden dar incluso por escrito, ¿no? Entonces, las niñas y los chicos adolescentes se dan, porque a veces ya, uy, ¿cómo le digo? 14 años, está pensando más en el amigo que la amiga, ¿no? Entonces, ¿cómo me acerco? Dejémoslo por escrito, ¿no? En la mañana, ¿no? Dejémosle una notita. Entonces, este chico, esta chica, lo va a identificar, yo tengo un espacio de protección, así son las relaciones sanas. Esto es lo que yo me merezco, ¿no? Porque lo estoy recibiendo desde casa. Y esto va a ser de alguna manera que yo fortalezca mi seguridad, que yo fortalezca mi autonomía, mi agencia. No tenemos una fórmula para decir, porque yo hago A, B, C acción, no, mi hijo, mi hija no se va a embarazar. Lo que sí podemos hacer es reforzar, ¿no? Todos aquellos aspectos que sean condiciones de seguridad, porque finalmente será la adolescente y el adolescente que estando solos tomarán una decisión. Pero si soy una adolescente que he estado empoderada, ¿no? Que tengo el tema de mi seguridad fuerte, que puedo decir no, que sé cuáles son mis sueños, ¿no? Que sé qué puede pasar, ¿no? O qué decisión puede hacer que mi sueño no se cumpla. Entonces, todo ello hay que trabajar en casa. Y si además veo que en mi hogar hay estas relaciones sanas, yo voy a replicar y voy a esperar eso también, ¿no? En mi vida futura. Gracias. Sí, gracias Janet, qué interesante la respuesta que nos das. Y sí, son preguntas muy interesantes y quizás tendríamos para de repente quedarnos aquí 2 horas para seguir compartiendo estos temas. Sigamos con algunas preguntas. Carmen, ¿podrías respondernos cuál es la mejor manera para que la pregunta dice así, ¿cuál es la mejor manera para que mi esposo y yo conversemos con nuestras hijas adolescentes que ya tienen enamorados y no hemos tenido antes ese tipo de conversaciones? A ver, Carmen, por favor. Acá primero es muy importante que primero conversen ellos, la pareja, antes de reunirnos con los adolescentes. ¿Por qué? Porque tienen que tener el mismo lenguaje y los mismos acuerdos. Acuérdense que también en una familia hay reglas y que tienen que estar esas reglas, como decía Janet, que tienen que ver los adolescentes, reglas que se cumplen, que como yo le pido al adolescente, yo también las cumplo. Entonces tiene que haber reglas. En familias se trabajan reglas, para que sean familias fuertes, se trabajan reglas de convivencia. Entonces, primero, la pareja tiene, el esposo y la esposa tienen que hablar el mismo idioma, es decir, no contradecirse delante del adolescente.
Porque si yo voy a hablar con mis hijas que ya tienen enamorado, yo simplemente tengo que conocer los enamorados y conocer el sentimiento de ellas y conocer cómo va la relación en ellas. Porque primero tengo que decirle, pero si yo quiero negar la relación y quiero decir no me gusta, y ya estoy dando una opinión a priori de la relación, lo único que voy a hacer es que la adolescente se retraiga. Y ya todo lo que no va a decir, y por otro lado todo lo que va a hacer, lo va a hacer en contra de lo que los papás quieren, o lo que ellos esperan, o de lo que ellos digan, ¿no? Entonces, es importante primero que ellos dos estén de acuerdo. Segundo, de que puedan tener un ambiente adecuado y un espacio que no es único, que no es hoy día hablo y ya mañana, como dice Yané, ya tengo los resultados, y porque ya hablé un día, ya fue suficiente. Tampoco es así. Es poco a poco, hijita, cómo es, de dónde lo conoces, cómo te llevas con él, qué te gusta de él, cómo te trata, qué expectativas tienes tú, qué expectativas tiene él, qué es lo que te gusta de él, y así, ¿no? Y los pros y los contras, ¿no? O sea, ¿y cómo te ves tú con él? ¿Cómo te sientes? Y lo que hay que reforzar, que en toda relación de pareja, la relación de pareja saludable es aquella que no es ni violenta, ni me hace llorar a cada rato. Hay que hacerles identificar aquellos tics que puedan poner en riesgo o identificar una relación violenta o una relación tóxica. ¿Qué es una relación tóxica? Alguien que te cela mucho. El celo no está bien. El celo es inseguridad y puede llevarse a la violencia. El celo te puede llevar a que no le permita a ella desarrollarse. Identificar que, por ejemplo, el que te pida tu número de tu celular o que el código de tu celular para leer tus mensajes no está bien. Identificar aquellas cosas que nos puedan poner en riesgo a identificar una relación violenta. Y eso es importantísimo que trabajemos con nuestras hijas. Muchas gracias, Carmen. Tenemos una última pregunta para Janet. Janet, ¿cuál es la edad ideal para iniciar el diálogo sobre este tema? No diría que hay una edad ideal, ¿no? Sino conforme vayan saliendo las preguntas, incluso los niños, ya niños, niñas desde 7 años, ¿no? Te hacen preguntas, ¿bien? Y yo les respondo de acuerdo a la edad y siempre primero desde los afectos, ¿no? Los afectos, desde el cuidado del cuerpo. Si me preguntan qué es una relación sexual, yo les explico qué es una relación sexual, ¿no? Y se le explico con los términos tal cual, ¿no? Los niños, como decía, incluso 7 años, 6 años, si ellos ven y ellas ven que yo les explico, como mencionaban, de manera científica, clara, desde lo biológico, no hay mayor dificultad, ¿no? O sea, le explico qué es una relación sexual, qué es lo que sucede, y si ya hablan del enamoramiento, qué sé yo, hablo de los afectos, de las emociones, ¿no? De qué significa tener una relación sana, como decía Carmen. Entonces, a veces los tabúes los tenemos nosotros, pero si hablamos de manera clara, si utilizamos los términos claros, ¿no? Desde lo biológico, lo socioafectivo, en verdad, no hay una edad específica que yo tenga que mencionarlo, es conforme salga, porque los niños desde pequeños, ¿no? Ya están reconociendo su cuerpo, el cuidado del cuerpo, ¿no? Entonces, los niños desde 4 años ya se les habla de sus zonas de protección del cuerpo. Entonces, la idea es, según la edad, conforme nos hagan la pregunta, yo les respondo, y siempre viendo el tema científico, biológico y lo socioemocional y su propio bienestar. Yo creo que con estos 3 elementos no debiéramos tener mayor dificultad, porque el sesgo lo tenemos los adultos. Si ellos nos escuchan hablar con tranquilidad, con calma y con respeto del tema, va a ayudar muchísimo tanto a ellos y van a darse cuenta que a nosotros también como adultos. Hasta nos vamos a sentir un poquito más libres, ¿no? De poder hablar con total naturalidad del tema.